¿Qué tal, chicos de la polidocencia? Bueno, hoy día separamos el video en repaso y el avance del curso. Se supone que ya están con el avance del curso, ahora tenemos el video de repaso. El repaso va a estar desde el tema de la fuerza. Tenemos aquí, chicos, la fuerza. ¿Qué es la fuerza? Es una magnitud física vectorial. ¿Por qué vectorial? Porque es como una flecha, vectorial de flecha. Hemos hecho en vectores, pues justo los vectores son en forma de flechas, que nos da una descripción cualitativa entre cuerpos. Toda interacción se mide a partir de una fuerza. Esto es importante. En el sistema internacional, toda fuerza se mide en Newton. Profe, ¿y qué son los Newton? Bueno, los Newton son sistemas de medida. El Newton, Newton es igual a la masa por la aceleración. Aceleración. Ya está. El Newton se mide en, bueno, sería solamente una N de Newton. Es igual a masa, se mide en kilogramos, kg, por la aceleración, que sería metros sobre segundo al cuadrado. Así que vamos a poner un 2 por acá, un 2, y lo separamos, ¿ok? Vamos a separarlo acá. Y el 2 lo ponemos más arribita. 2, ya, súbete. Ahí está. Ya está. Entonces, el Newton es igual a masa por aceleración, es una fuerza. Fuerza se mide en newtons, es masa por aceleración. ¿Qué es el Newton? Dimensionalmente es la masa en kilogramos por la aceleración en metros por segundo. Si las unidades están bien, tú puedes resolver y operar normal, te va a salir newtons. Luego habla sobre la fuerza de gravedad. La fuerza de gravedad, chicos, que tienen que saber que va siempre es un vector hacia abajo. Ese dato es importante. La fuerza de gravedad siempre se dibuja como un vector hacia abajo. La fuerza de gravedad siempre se dibuja hacia abajo. No importa que estén inclinados, parados, porque las manzanitas del arbolito de la historia de Newton siempre caían hacia abajo. Caían, chocaban con él y rebotaban, pero siempre apuntaban para abajo. Hacia el centro de la Tierra, para ser exactos. 2. Fuerza normal o reacción normal se genera entre las superficies de dos cuerpos en contacto. Entonces, toda reacción, ¿qué va a ocurrir? Se genera cuando choca con un objeto, cuando choca con cualquier objeto, formando un ángulo de 90 grados. ¿Cuál es el ángulo de 90 grados? El ángulo de 90 grados es la esquina de un cuaderno, la esquina de la puerta, la esquina de la pared, la esquina del techo, la esquina de la pantallita de la laptop o celular que estén usando. Esa esquina forma 90 grados y siempre va a salir de la pared. Así que en este caso, en los grafiquitos, están apuntando de la reacción normal, va de la pared al objeto. Como que el objeto choca la pared y la pared no se rompe, le responde con la misma fuerza, que es una reacción normal. El bloque está sobre la tabla que está inclinada, con una fuerza lo está chocando la tabla va a responder con la misma fuerza. Una pelota de básquet lo tiras a la pared, va a chocar a la pared, no lo atraviesa porque la pared le responde con la misma fuerza. Esa respuesta sería la reacción normal. Ya está. Entonces será fuerza normal, reacción normal, se genera cuando chocan dos cuerpos, ¿sí? Una superficie en contacto. Cualquier superficie que choque va a generar una reacción normal y forma siempre 90 grados, siempre. Tensión. ¿Cuándo hablamos de fuerza de tensión? Cuando hay cuerda, pita, soga, cable, etcétera, cualquiera. Y sale del objeto. Si el bloque en el primer dibujo está jalando para abajo, la fuerza de tensión lo está jalando para arriba. Sale del objeto. O sea, la cuerda siempre va a jalar. El objeto está sujeto a la cuerda, así que la cuerda lo va a jalar. El bloque está rodando para abajo. ¿Qué hace que no ruede? La cuerda lo jala para arriba. El bloque está yendo para abajo. ¿Qué hace que no caiga? La cuerda lo está jalando para arriba. Siempre saliendo del cuerpo. Ahí está. Se dibuja siempre saliendo del cuerpo. Ya está. Fuerza de rozamiento es una fuerza que no se aplica tanto. Es un poco complicado usar la fuerza de rozamiento. Es la fuerza que surge cuando se intenta mover un cuerpo sobre una superficie áspera. Ahí mismo te dice. Si tú jalas una mesa
La mesa no va a patinar sobre el suelo por más que esté encerado, siempre va a haber una fricción. Vas a tener que usar un poquito más de fuerza porque cualquier objeto que arrastre, que choque con un suelo, va a raspar. Profe, y una pelota, bueno, si la pelota gira ya no va a generar ese raspado, pero si la pelota está en estado quieto, lo intentas arrastrar sin que dé vueltas, pues va a haber una fricción. El ejemplo clásico es cuando se apoyan un cuaderno a la pared. Mira, le empujan un cuaderno apoyado a la pared. Ustedes lo están empujando a la pared y el cuaderno no se cae. La gravedad está yendo para abajo, pero no se cae. ¿Por qué no se cae? Porque al empujarlo ustedes están generando una fricción entre la pared y el cuaderno. O por ejemplo, en la mesa, hay varias cosas en la mesa, un cuaderno, un libro. Si levantan la mesa en forma inclinada, ese objeto no se va a mover. Hasta que llegue a una cierta altura, recién va a comenzar a rodar. ¿Quién es el que está haciendo que no se mueva? La fuerza de fricción. Y cuando rueda también siempre hay algo, un raspado, que sería una fuerza de fricción, que está en contra del movimiento, siempre en contra del movimiento. Seguimos, a ver qué tenemos acá. Calcular la fuerza de gravedad de un gatito de 3 kilogramos. Ya. Fuerza de gravedad es igual a masa por aceleración, así que completaremos. Ya. Fuerza de gravedad es igual a masa por la aceleración. La fuerza de gravedad va a ser igual. Masa del gatito, la masa dice que es 3 kilogramos. Profe, ¿de dónde saco la aceleración? La aceleración de la gravedad siempre va a ser 10, siempre. 10 metros sobre segundo al cuadrado. Le voy a poner el segundo chiquito ahí. ¿Ya? Sobre segundo al cuadrado. Ya. Luego dice, si lo acabamos de resolver, bueno, falta ahí algo. Faltaría fuerza de gravedad. Sería entonces, para terminar, la fuerza de gravedad sería entonces igual a 3 por 10, sería 30. Kilogramos y metros por segundo se combinan y se combinan en newton. Ya está. Calcular la fuerza de gravedad de una persona. La fuerza de gravedad es igual a la masa por la aceleración de la gravedad. Por la aceleración gravitatoria. Por la aceleración de la gravedad. Fuerza de gravedad será entonces igual a la masa. La persona pesa 60 kilogramos, 60 kg, por la aceleración que será 10 metros sobre segundo al cuadrado. Este cuadrado, ese 2 lo pondremos sin churrito. Y ya está. Finalmente, desarrollamos y decimos lo siguiente. Entonces, la fuerza de gravedad es igual a 60 por 10 sería 600. Si una persona pesa 60 kilos, en newton sería 600 newton. 600 newton. Grafica la fuerza de gravedad. A ver, grafica la fuerza de gravedad. La fuerza de gravedad, chicos, siempre va hacia abajo. Voy a poner un ratito pausa. Bueno, chicos, continuamos. ¿Dónde está la fuerza de gravedad? La fuerza de gravedad es una fuerza que va siempre hacia abajo. Así que es una flecha que sale del centro de cualquier objeto hacia abajo. Esa sería la fuerza de gravedad. Vamos más abajo y tenemos grafica la fuerza de tensión. La fuerza de tensión es una fuerza que va por la cuerda, así que sale del cuerpo en dirección de la cuerda. ¿Ya está? Grafica el peso de la esfera. El peso se tiene que ver con la gravedad, va abajo. Este sería el peso. La cuerda sería tensión y la pared sería reacción, pero el que va para abajo es el peso de la esfera. Graficar nada más se dice, sería eso. Pasamos a la siguiente. Bueno, acá ya estaba resuelto, pues graficar el peso, ya está. Graficar el peso del bloque, otra vez. Cuando graficas peso, el peso está saliendo del bloque hacia el suelo. Graficar la fuerza de rozamiento o fricción. Si el carro está moviéndose para adelante, hay una fuerza que va para adelante.
hay una fuerza en las llantas que está chocando contra el suelo, donde va a haber fricción. Gracias a esta fuerza de fricción, el carro puede frenar, porque al estar quieto la llanta va a chocar con el piso y va a hacer fricción, y la fricción es la que detiene a los carros. Si no habría fricción, el carro patinaría, como en los videos de patinaje, de un piso muy encerado, muy brilloso. Va a frenar el carro y se va a chocar hasta el final. Siguiente, fuerza que se genera en las cuerdas. Esta fuerza, ¿cómo se llama? Pues completaremos cómo se llama. En las cuerdas es la tensión. Ya está. Fuerza que se genera en superficie o cuerpos de contacto. En superficies o cuerpos. Cuando hablas de cuerpos de contacto es la reacción. La reacción normal. Si te dijera que está en contra del movimiento, si te dijera una fuerza en contra del movimiento, sería reacción, así como esto. O la fricción. La fricción es en contra del movimiento. El carro va para adelante, la fricción va para atrás. Según el sistema internacional, la fuerza se mide en Newton. Newton. Ya está. Vamos a ver qué más tenemos. Bueno, el de acá es solamente para marcar, así que atentos, vamos a marcar y contestar rapidito. La fuerza de gravedad siempre va a ir hacia abajo. La fuerza de tensión es la cuerda, está mirando hacia arriba, sale del objeto. Un niño ve que la balanza marca su masa de 55 kilogramos. ¿Cuánto es su fuerza de gravedad? 55 por la gravedad, que es 10, sería 550. Calcular el peso de un cerdito de 20 kilogramos. Si tiene 20 kilogramos, su peso en newton será por 10, se convertirá en 200. La fuerza de fricción. El bloque va a querer ir para abajo, y si no cae para abajo es porque hay una fricción que lo detiene, que sería la D. Está en contra del movimiento. El bloque va a querer ir para abajo, para ahí se va a querer ir. ¿Quién lo detiene? La fricción que va a ir para arriba. En el sistema internacional, la masa se mide en kilogramos. Kilogramos. Ya está. Siguiente, vamos a ver qué nos dice. Ya, aquí está, kilogramos. Siguiente, aproximadamente ¿cuánto vale el valor de G? Suponiendo que G es gravedad. Si la gravedad estamos hablando vale 10. El peso de una laptop es 4 newtons. ¿Cuánto será la masa? Bueno, si está multiplicado por 10 en newtons, tendré que dividirle entre 10. Si divido entre 10 sería 0,4 kilogramos. Porque 0,4 por 10 se convierte en 4 newtons. En el sistema internacional, la fuerza tiene como unidad, la fuerza siempre se mide en newtons. La reacción normal es una flechita que va hacia el bloque, formando 90 grados. Entonces, ¿cuál se va hacia el bloque? Sería la alternativa C. Pasamos a la siguiente. Esta era la tarea, que también ya se les explicó. Calcular el peso de un perrito de masa 5 kilogramos por la gravedad sería 50. Una pelota 2 por la gravedad 10 sería 20. Peso hacia abajo, tensión la cuerda en dirección de la cuerda, el peso hacia abajo, reacción normal hacia arriba. Chicos, revisen su cuaderno, revisen su tarea, porque hay varios que me han hecho estos gráficos mal. Hay varios que me han hecho el gráfico mal. En el sistema internacional la masa se mide en kilogramos, ya hemos hablado. Luego, ¿cuál es la fuerza que actúa en todos los cuerpos? En todos los cuerpos hay una fuerza de gravedad. Tensión, solo si habría cuerda. Reacción, solo si chocaría con una pared. Rozamiento, solo si habría un movimiento. La gravedad afecta a todos, que los jala para abajo. La fuerza normal es igual que la fuerza de reacción. Así que sería lo mismo, no puede ser lo mismo. Y si reacción no era, normal tampoco no va a ser. Siguiente es la fuerza que se genera sobre una superficie áspera. Áspera. Es rozamiento. A la vista está la palabra clave. ¿Cuál es la palabra clave? Áspera. Si solo fuera superficie, podría ser la reacción. Podría ser, pero te dice áspera. Calcular el peso del bloque. Si el bloque tiene 20 kilogramos en newton por 10, sería 200 newton. Y se acabó el primer tema. Primera condición de equilibrio. Tenemos la ley de acción y reacción. Lo que va para la derecha es igual que lo que va para la izquierda. ¿Qué dice?
Todo cuerpo que esté en reposo o movimiento con velocidad constante cumple que la sumatoria de fuerzas a la derecha es igual que la sumatoria de fuerzas a la izquierda. O si va para arriba y abajo, la sumatoria de fuerzas para arriba es igual que la sumatoria de fuerzas para abajo. A esta ley se conoce como ley de acción y reacción, la famosa tercera ley de Newton. Entonces veamos, en la gráfica 1, si hay 800 que está apuntando a la derecha, debe haber otro 800 igualito apuntando a la izquierda. 300 a la derecha, 300 a la izquierda. A la derecha, profe, hay dos fuerzas. ¿Qué hago? Los sumas. 40 más 60 o más 20 es 60. 60 está apuntando hacia la derecha. Entonces, hacia la izquierda, ¿cuánto debe ser? Lo mismo, 60. Siempre en cuando esté la palabra clave, equilibrio o reposo. ¿Ya? Siguiente, si la fuerza sería de 30 y de 20, en total sería 50. 50 va para adelante. Más la F, aquí está operado, ¿no? 30 más 20 más F que están yendo hacia la derecha, menos el que está, es igual al que está yendo a la izquierda. 50 está sumando, pasa a restar, 60 menos 50, F sería 10. Aquí está todo totalmente desarrollado, graficado y en su cuaderno, en su libro debe estar. Para la izquierda es 100. Para la derecha, los dos deben sumar 100. O sea, F más F 100. Mitad, F vale 50. Siguiente. F, calcular F. Bueno, acá había una duda, ¿no? ¿No sabe el problema? Había un problema en el que decía calcular 2F y faltaba desarrollar, así que acá está. Si F vale 100, 2F sería 200. Dato interesante que teníamos que recordar. Ya, seguimos. Calcular F. 2F a la izquierda, F más 30 a la derecha. El más F pasa con menos F, al final F vale 30, ya está. 7. Para que haya equilibrio debe ser igual lo que va a la derecha y lo que va a la izquierda. Si a la izquierda apunta 80 más 20, o sea que 100. Miren, profe, acá está la puntita de la flechita. ¿Dónde están apuntando? Hacia la izquierda. Por eso se van a sumar los que van a la izquierda. 80 y 20. Los dos están yendo para la izquierda, 80 más 20. ¿Y quién está yendo para la derecha? F nada más. 80 más 20 es 100, o sea que F vale 100. Pero cuidado que te pongan en el examen. Calcular 2F. ¿Cuánto sería tu respuesta? Si F es 100, 2F sería 200. Pasamos a la 8. Tenemos varias fuerzas entre las cuales miramos bien la dirección de las flechas. Hacia la izquierda va 18 y también 24, izquierda. Como está la flecha que ha dibujado. Ahora, apuntando hacia la derecha tenemos F y tenemos 12. Y luego se resuelve como una ecuación matemática. ¿Qué usa la física? Inténtate entender la naturaleza, pero desde un punto de vista matemático. Hace cálculos matemáticos para ver lo que ocurre un cierto fenómeno. 80 más 24, 42. El 12 que estaba sumando pasa a restar. En total la fuerza vale 30. Número 9, 9, 9, lo mismo. Apuntamos. ¿Quiénes están mirando hacia la derecha? F, 40, F, o sea que sería 2F más 40. Y hacia la izquierda, 3F. 2F pasa a restar. En total, F vale 40. La fuerza en que se mide en newtons, ya habíamos hablado de eso antes. Esto también estaba en sus ejercicios. Calcular la fuerza que cumple el equilibrio. Para la izquierda 2F, para la derecha 8 más 30, 38, mitad 19. Ya está, 19. Siguiente, bueno, acá sería el 12. Para la izquierda, F más F, 2F, a la derecha 80. 2F igual a 80, F vale 40. ¿Ya está? Marca la respuesta y ya está. 13. Calcular la fuerza gravitatoria para que lo que esté en equilibrio. El 8 kilogramos no había, profe, no había. Solo sabes que hacia arriba está yendo 80 newtons. Así que para abajo, ¿cuánto va a ir? También va a ir 80 newtons. Si para arriba va 80, abajo debe ser 80. Ya estaría ya resuelto tu ejercicio. Pero, ¿qué has hecho, profe? Ahí no entiendo qué has hecho. ¿Qué has intentado hacer? Lo que yo quería hacer, chicos, era explicarles
que la fuerza es igual a masa por aceleración. Si la fuerza es 80, ¿cuánto será la masa? Si la aceleración es 10. Vas a dividir, la masa sería 8 kilogramos. No me pide, pero yo estoy hallando la masa para que ustedes puedan saber cómo se resuelve. ¿Okay? 14. La fuerza para que haya equilibrio. 30 a un lado, F más 2F al otro lado, en total 30 es igual a 3F, F vale 10 y se acabó el ejercicio. 15. Calcular 3F. Acá está resaltado porque es algo interesante que te pide hallar. Para el equilibrio, F más 5F sería 6F a un lado, 60 al otro lado, sexta, F vale 10. Pero ¿qué dice la pregunta? Lo mismo que les dije antes. Cuidado con lo que les pide. Calcular 3F. Si F vale 10, 3F sería 30. ¿30 qué cosa? 30 newtons. Ahí está. 16. 4F, 80. 4F y 80. ¿Qué hago? Este 4 que está multiplicando pasa a dividir, o sea que F vale 200 newtons. Ya está. Resuelto. Determinar el valor de F para el equilibrio. 80, 30 y F. 80 a la izquierda, F más 30 a la derecha, más 30 pasa con menos 30, 50 vale F. ¿Solo te pide hallar F? Sí, nada más. Ya. Bueno, alguien se preguntará, profe, ¿pero por qué tiene un X ahí abajo? Bueno, en el plano cartesiano se escribe el bloque eje X y eje Y. Eje X es el horizontal y el eje Y es el vertical. Acá solo hace referencia de que el movimiento es horizontal. 18. Calcular 2F para que haya equilibrio. Hacia un lado, 3F, al otro lado, F más 20. El F que está sumando pasa a restar 3F menos F, 2F, mitad de F sería 10. Ya, si F vale 10, ¿qué te pide? Clave, ¿qué te pide? 2F, que sería 2 por 10, o sea, tu respuesta sería 20. Número 19, calcular la tensión. Para abajo, ¿qué va? 3 newtons. 3 newtons. Para arriba, ¿cuánto debe ir? También 3 newtons, y eso sería todo. La tarea, igual ejercicios. A ver, vamos a ver esta tarita rapidito. Lo completamos, creo, lo completamos de una vez. A ver, vamos a ver, acá sí. Hacia la izquierda, 2F. Hacia la derecha, 700 newtons. Entonces, me quedo con el F y sería 700 entre 2. El 2 que está multiplicando pegado al F pasa a dividir. Tenemos finalmente F. Mitad de 700 sería 350. ¿Qué cosa se mide? Newtons. Está resuelto. Alternativa A. Pasamos a la número 2. Para la izquierda está apuntando 30 newtons. Para la derecha está apuntando 2F. 2F. Entonces, al 30, el 2 lo va a pasar a dividir. Y eso sería F. ¿Cuánto es 30 entre 2? 30 entre 2 sería 15. 15 es igual a F. Entonces, calcular F, ya tenemos la respuesta F, ya está. La tensión, si para abajo va 40 newtons, para arriba, ¿cuánto va a ir? Obviamente lo mismo. Así que si para abajo va 40, arriba también va 40. Para abajo va 60. Para arriba, ¿cuánto va a ser tu reacción? 60 también. Acá ya está la 5 resuelto. Para la izquierda está yendo 10 más 20, 30. Para la derecha, F más 2F, 3F. 3 pasa a dividir. 30 entre 3 sería 10F. Ya está. Pasamos a la siguiente. Me pide algo más ahí. Creo que no me pide. Solo me pide F. Si F sería 10, ya está. Marcamos 10. Número 6. 2F. ¿Cuánto será 2F? Sabemos que 5N es igual a 2F. De frente podríamos marcar sin haber resuelto nada. Yo lo que hice, 2F le paso a dividir, 2,5 vale F, pero el doble sería 5F al final. 5 sale lo mismo. La número 7, ¿qué dice acá? A ver, tenemos para arriba F más F y para abajo tenemos 80 newtons. F más F sería 2F, que sería igual a 80 newtons. F más F, 2F. El 2 lo está multiplicando, lo paso a dividir, de tal forma que sería 80 entre 2.
80 entre 2 sería F igual a 40. ¿40 qué cosa? Newtons. Ya hemos hallado F. ¿Qué me pide? F, ya está. Número 8 igual. Acá les habré comentado cómo se desarrolla, pero ahora lo vamos a desarrollar. Hacia la izquierda está yendo 10. Hacia la izquierda está yendo 10 más. ¿Se ve? Ya, ahora sí. Tenemos 10. Ya. Más 40. Los dos están yendo a la izquierda. Ahora a la derecha está yendo 3F más 2F. 10 más 40 sería 50. 50. 3F más 2F, 5F. 50. 50. El 5 estaría multiplicando, pasa a dividir entre 5. Sería igual a F. 50 entre 5 sería 10, es igual 10 newtons, porque se mide en newtons, es igual a F. ¿Ya está? Resuelto la pregunta número 8. Pasamos a la pregunta número 9. Hacia abajo está yendo 20 newtons más 3 newtons. En total está yendo para abajo 23 newtons. Para arriba, ¿cuánto debe ir? Lo mismo, que sería también 23. Siguiente tema. Dinámica. Hasta acá iba a ser su examen, así que teníamos dos preguntitas de dinámica. Acabaremos esto para poder hacer todo. Bueno, dinámica es movimiento. ¿Qué quiere decir dinámica? Que un objeto ahora se va a mover. En el anterior estaba estático, ahora se va a mover. La frase clave o la fórmula clave es esta. Fuerza es igual a masa por aceleración. Así que lo completaremos mejor que esté completo. A ver, dice fuerza es igual a masa por aceleración. Ahora, esa fuerza, ¿en qué se mide, chicos? La fuerza se mide en Newton. Y es igual a la masa, que se mide en kilogramos, por la aceleración, que estaría en metros sobre segundo al cuadrado. Este sería en sí el desarrollo, cómo deberíamos, la fórmula que tenemos que saber sí o sí. Esa fórmula tenemos que saber sí o sí. Fuerza es igual a masa por aceleración, donde la fuerza se mide en newtons, la masa en kilogramos y la aceleración en metros por segundo. Es importantísimo esta formulita. Tienes que saber. Fuerza es igual a masa por aceleración. En eso consiste este tema de dinámica. Porque ahora los cuerpos ya no van a estar quietos, ya no van a ser iguales. Van a ganar en una dirección. Gana en una dirección, y si tú tienes la masa del bloque, vas a saber cuál es su velocidad. Porque la masa por aceleración es igual a la fuerza. Y eso vamos a ver en el resultado de los ejercicios. Vamos a ver ejercicio número 1. Hay una fuerza. ¿Qué debo usar como fórmula? Fuerza es igual a masa por aceleración. Fuerza en newtons, masa en kilogramos, y la aceleración ¿en qué estará? En metros sobre segundo al cuadrado. 30 es igual a 6A. 6 pasa a dividir. 30 entre 6 sería 5. 5 metros por segundo es la aceleración. Siguiente, calcular la aceleración. La fuerza es de 30. No hay otra fuerza, la única es 30. 30 es igual, la fuerza resultante, ya la fuerza que ha ganado, será igual a masa por aceleración. La masa dice que vale 3, entonces tu aceleración, ¿cuánto va a ser? 10 metros sobre segundo. Número 3. La única fuerza es 80, no hay otra fuerza. ¿Qué es la fuerza? Es igual a masa por aceleración. 80 es igual a 5A, el 5 está multiplicando, pasa a dividir. O sea que 80 entre 5 sería 16 metros sobre segundo al cuadrado, es igual a. Profe, ¿de dónde ha salido metros sobre segundo al cuadrado? Si las unidades son kilómetros, kilogramos y newton, la aceleración debe estar en metros sobre segundo al cuadrado, así que siempre va a ser así. Metros sobre segundo por kilogramos, que resulta newton. Calcular la fuerza. Tengo masa 8, velocidad 2.
Fuerza es igual a masa por aceleración, 8 por 2, 16. La fuerza se mide en newtons, sería 16 newtons. Número 5, la aceleración. Primero, tengo dos fuerzas. Como tengo dos fuerzas, tengo que saber cuál es la fuerza que gana, la fuerza resultante. Gana para la derecha porque es mayor. ¿Cuánto será? 40 menos 10 que le estaba quitando, solamente tendré 30. Entonces mi fuerza resultante ahorita es 30. Ya tengo que es 30. Ahora, la fuerza resultante es igual a masa por aceleración. 30 es igual a masa, que vale 10 por la aceleración A. 30 entre 10 sería 3. Mi aceleración sería 3 metros sobre segundo. Si acá algo lo ven diferente, cambiado, se supone que esto ya he corregido ya. Número 6. La aceleración, ¿cuál es? La resultante, ¿cuánto es? 60, 20. La resultante va a ser 40 hacia la derecha. La fuerza resultante es igual a masa por aceleración, que sería 5A. 40 entre 5 sería 8. 8 metros sobre segundo es según la aceleración. Pasamos con la número 7. Calcular. Fuerza es igual que masa por aceleración. La fuerza vale 9. La masa, tengo dos bloques. Uno de 1 kilo y uno de 2 kilos. Sería 1 más 2, 3. Ya. Le pondré las unidades, ya 3 kilogramos por A. ¿Y la fuerza en qué se mide, profe? Se mide en newtons. Ya. Si quieren poner unidades, no hay problema. Ahora, este newtons con kilogramos se van a cancelar, se van a eliminar. ¿Y qué me va a quedar? Me queda en metros sobre segundo al cuadrado. Es como un triángulo. Metros sobre segundo al cuadrado. Con el kilogramos, que se convierte en newton. Si al newton le quito kilogramos, ¿qué me queda? Metros sobre segundo al cuadrado. Si al newton le quito metros sobre segundo, ¿qué me queda? Kilogramos. Vamos a la 8. La fuerza es igual a masa por aceleración. 5 por 8, 40. 9. ¿Cuál es la fuerza? Fuerza es igual a masa por aceleración. 6 por 3, 18. En el sistema internacional, ¿cómo se mide la aceleración? En metros sobre segundo al cuadrado. Pasamos al siguiente. Dice, sigo practicando. A ver, seguimos practicando. ¿Ya? Entonces sería aceleración 7. Bueno, acá alguno de los compañeros me dijo, profe, facilito. Se multiplica, pues, profe, 7 por cuánto será 49. 7 por 7, 49, así que acá está 7. 6 por 7, 42. Tu respuesta, 42. La masa se mide en kilogramos. La aceleración, 30 y 10 restado, 20 gana. 20 es igual a masa por aceleración. 5 por cuánto es 20. 5 por 4, 20. 15. Calcular la aceleración. Tengo dos bloques, tengo una fuerza. Fuerza es igual a masa por aceleración. En este caso será masa total. La masa total es 80 más 20, 100. 100 es igual a 100A. 100 con 100 se va, me quedaría 1. Es igual a la aceleración en metros sobre segundo. Calcular la fuerza. Fuerza es igual a masa por aceleración. Sería 8 por 6. 6 por 8, 48. Pasamos a la 17. Calcular la masa. 7 por cuánto será 70. 7 por 10, 70. Facilito. ¿Cuál es la medida de la masa? ¿En qué se mide la masa? En kilogramos. ¿Cuál es la unidad de la fuerza? La fuerza se mide en newtons. La fuerza se mide en newtons. 20. Calcular la aceleración. La aceleración sería, a ver, fuerza es igual a masa por aceleración. A ver, si este lado va 10 más 30, sería 40 para la izquierda, 80 para la derecha, gana a la derecha 40, que sería nuestro primer resultado que está aquí abajo. Ahora, fuerza es igual a masa por aceleración, fuerza es igual a 40 por 4A, entonces la aceleración debe ser 10. Ya está, se acabó. Un hito más, la tareita, a ver chicos, la tareita, un hito más. El módulo de la aceleración. A ver, vamos a ver la aceleración. Fuerza, vamos a poner más grande. Ya está. Fuerza es igual a masa por aceleración. Fuerza, acá dice que es 80 newtons. Es igual a masa, 4 kilogramos.
por la aceleración. ¿Cuánto es mi aceleración? No sé, A. Como mis unidades están correctas, Newton es kilogramos, metros sobre segundos. Newton con kilogramos se van a cancelar y me queda en metros sobre segundo al cuadrado. Y sería 80 entre 4 es igual a 80 entre 4 sería 20 metros sobre segundo al cuadrado. Voy a ponerle el 2 chulito. Es metros sobre segundo al cuadrado es igual a. Entonces tu respuesta sería la alternativa B. Número 2, pasamos a la 2 y vemos un poquito qué dice. Calcular el módulo de la aceleración. Yo sé ahorita que la fuerza resultante, ¿cuánto es? La fuerza resultante es igual, el más grande 60 newtons, menos el pequeñito que está a su lado, que sería 20 newtons en sentido contrario. O sea que mi fuerza resultante es igual a 40 newtons. Hasta ahí estamos bien. Ahora, vamos a poner con otro color para que no lo confundan. Ahora la segunda fórmula. Fuerza es igual a masa por aceleración. Fuerza hemos quedado que sale 40 newtons. Es igual a la masa. ¿Cuánto es la masa del bloque? 20 kilogramos. Por 20 por cuánto es 40. Yo creo que algunos ya saben cuánto vale. Entonces 20 por 2 es 40. Si lo divido, 40 entre 20 resulta 2. ¿2 qué cosa? 2 metros sobre segundo al cuadrado es igual a A. ¿Ya está? Solo faltaría que este segundo lo hagamos, es una potencia, así que lo ponen chiquito. ¿Ya está? Número 3. Lo mismo, ahora continuamos. ¿Qué más nos dice? Para resolver. Número 3. Calcular F. F. Fuerza. ¿Qué es la fuerza, chicos? Es masa por aceleración. Fuerza es igual a la masa. Dice que la masa es 8 kilogramos por la aceleración que es 3 metros sobre segundo al cuadrado. Ya está. Ya tenemos ahí, chicos. A ver, calcúlenlo. 3 por 8, chicos, ¿cuánto es? 3 por 8 es 24. Así que ya tienen ya la respuesta. F sería igual a 3 por 8, 24. ¿La fuerza en qué se mide? Si estamos kilogramos metros por segundo, la fuerza se mide en newtons. Para la física, la fuerza se mide en newtons. Profe, ya he visto que se puede medir en otras cosas. Se puede medir en otras unidades, pero por ahora estamos usando newtons. Sí se puede hacer en otras medidas, se puede hacer. Así como hay metros, kilogramos, centímetros, milímetros, pulgadas, pies, yardas, nudos, se puede cambiar el sistema de medida. Para evitar hacer todo eso, se usa el sistema internacional, que está justo acásito. El sistema internacional que te dice en qué se va a medir para resolver justo estos ejercicios. Así que la fuerza nosotros medimos en newtons. ¿Ok? Siguiente. 4. Fuerza es igual a masa por aceleración. Ya sabemos ya eso. Fuerza, ¿cuánto es? Ah, ya no sé cuánto es fuerza. Justo me piden fuerza. La masa es 6. La aceleración es 5. La fuerza será entonces 6 por 5, 30. ¿En qué se mide la fuerza? En newton. Ya está. Número 5. Lo mismo. Fuerza es igual a masa por aceleración. Fuerza dice que vale 45. La masa vale 9. La aceleración vale A, no sé cuánto vale. Sería 45 entre 9. El 9 está multiplicando, ese asterisco es multiplicar. Ahora pasaría al otro lado a dividir. 45 entre 9 sería 5. ¿Y en qué se mide la aceleración? En metros sobre segundo al cuadrado, que sería mi aceleración. Y este cuadrado lo voy a poner en chiquitito para que no se confunda. Ya está. Seguimos. Y hasta la 5 tocaría la número 6. Fuerza es igual a masa por aceleración. ¿Cuánto sería la masa acá? Al ojo, profe. Yo ya estoy acá, profe, ya me lo sé ya todo, ya entendí.
Se multiplica para que sea 7. ¿Cuánto debe ser? ¿Cuánto debe ser? 7. 7 kilogramos por 10. 7 por 10, 70. Ya está. A ver, 22 menos 2, acá sería solamente 20. Acá sería fuerza resultante igual a 20. Ya. Tengo que llegar a 20. 5 por cuánto es 20. 5 por 4 metros sobre segundo cuadrado. 5 por 4, 20. Ya está. Tan fácil como eso. Ya. Siguiente. En el sistema internacional, para resolver física en todo el planeta, sistema internacional, la aceleración en qué se mide en metros sobre segundo al cuadrado. Tu respuesta, la. ¿Cuál es la unidad de la masa? La masa se mide en kilogramos. Y chicos, se acabó. Luego sigue el tema de energía que hemos estado hablando el día de hoy. Así que con esto terminamos la clase, chicos. Buena suerte. Bye, bye.